Algunos historiadores afirman que hasta el 85% de la población durante la Edad Media eran campesinos. Su jornada laboral era extensa, ardua y muy desafiante. Para algunos, su extenuante jornada laboral podría empezar desde las 3 de la madrugada en verano. Si tenías la fortuna, o infortunio según tu perspectiva, de sobrevivir la alta mortalidad infantil y las enfermedades mortales, como campesino medieval tenías por delante una vida agotadora, cruel y corta. Antes de entrar en este video, si quieres aprender más sobre todo lo relacionado con lo pirata, entonces abas ye, cobardes de tierra firme, y dirígete a nuestro nuevo canal, Camina la Tabla, donde nos sumergimos en el baúl de Davy Jones para aprender sobre todo tipo de temas relacionados con la edad de oro de la piratería. Hay un nuevo video cada sábado y realmente apreciamos cualquier apoyo que podamos obtener. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Y ahora para el video de hoy, bienvenidos a la locura medieval. La mayoría no gobierna. La palabra campesino, como la conocemos hoy, nunca fue utilizada por los medievales, y solo hay una referencia a la palabra en cualquier documento de la Edad Media. La palabra paisano viene del francés paisante, que significa una persona del campo. Los campesinos europeos fueron esenciales en el sistema feudal, práctica que predominó en la Europa medieval. El feudalismo dominó la estructura social entre los siglos IX y XV. En la cima estaba el rey, el único verdadero propietario de tierras en el país, seguido de sus nobles que gobernaban sobre propietarios más pequeños, como caballeros y señores, cuyas mansiones estaban pobladas por campesinos. Era una forma de intercambiar tierras por servicios, ya que no poseían tierra, solo la usaban a cambio de trabajo, lealtad y servicio militar al rey. Oh, Lordy. Había miles de comunidades campesinas o agrícolas en toda Europa durante la Edad Media. La mayoría eran casas individuales o pequeñas aldeas, aunque algunos lugares tenían suficientes personas para ser considerados pueblos. Las poblaciones de estos pueblos consistían principalmente en agricultores, personas que araban los campos y cuidaban el ganado. Sus viviendas, graneros y cobertizos eran centrales en el pueblo, con los campos y pastizales rodeándolo. Aquí vivían, construían iglesias, pecaban, trabajaban, socializaban, amaban, se casaban, procreaban, elaboraban y bebían cerveza, se emborrachaban, peleaban, enfermaban, envejecían y morían. El problema era que muchas personas vivían en tierras del señor local. Como siervos o villanos, estaban en la parte inferior de la jerarquía social medieval. Debían jurar obediencia a su señor en la Biblia y estaban ligados a su tierra. Solo podían cultivar una porción de tierra asignada, por la cual debían entregar anualmente un porcentaje de su producción al señor. Eran propiedad del señor para quien trabajaban y requerían su permiso para casarse o mudarse. El 70% de los campesinos eran siervos, atados a la tierra y considerados propiedad del señor junto con la tierra que cultivaban. Entre 1229 y 1242, Thomas Earl de Warwick otorgó 22 parcelas de tierra de sus extensas propiedades en Warwickshire, Inglaterra. Las parcelas medían entre 2 y 12 acres, y los campesinos pagaban alrededor de 2 peniques por acre, con una suma inicial de entre 13 chelines y 10 libras según el tamaño. Esto era mayormente para brezales, sin cultivar que requerían despeje. Despejar la tierra era una labor extenuante. Para un campo destinado a cultivos, se requería talar los árboles. Antiguamente, remover los tocones de los árboles era particularmente difícil sin la ventaja de un molinillo moderno. Algunos tocones de árboles eran tan difíciles de remover que se dejaban en su lugar y los campesinos plantaban alrededor de ellos. Otras malezas y rocas deberían eliminarse manualmente. A veces era necesario cavar zanjas para separar una franja de tierra de otra. Cualquier árbol talado sería arrastrado ya sea por bueyes, caballos o a veces humanos, y utilizado para leña, cercas o construcción. Las mujeres y los niños recogían trozos pequeños de madera para usarlos como yesca. Nada se desperdiciaba. Asimismo, los inquilinos debían construir sus propias viviendas y graneros. No todos los señores se distanciaron de sus siervos. Muchos pueblos se construyeron junto a casas señoriales, monasterios y castillos. Sin embargo, no todos los propietarios eran de casas nobles. Algunos eran agricultores libres más ricos, o en muchos casos, la iglesia. Los campesinos debían trabajar para mantener tanto sus tierras como los monasterios y abadías.
Seamos realistas, con tantas oraciones por las almas de los trabajadores, los monjes no tendrían tiempo para su propia agricultura, y los campesinos simplemente agradecían que se les permitiera entrar al cielo como recompensa. Diseño de interiores. La casa del granjero medieval tenía un soporte central para el techo y un hogar para cocinar y dar calor. Pequeñas, con puerta de madera y ventanas sin vidrio, serían muy frías en invierno y calurosas en verano. El techo, generalmente cubierto de paja, era refugio para todo tipo de bichos espeluznantes. Pero en su mayoría eran lugares oscuros, ahumados, malolientes y llenos de gente. Muchos no tenían ventanas, y como el ganado era tan valioso, vacas y ovejas eran traídas al interior para compartir el espacio habitable, a menudo asignándoles hasta un tercio del área interior. Los muebles serían básicos y los suelos de tierra y paja. Como consecuencia, las chinches, piojos y pulgas eran un gran problema, y puedes apostar que tampoco olía muy bien. Trabajo del hombre. Los hombres pasaban la mayor parte de su tiempo en los campos sembrando, gestionando o cosechando sus cultivos, dependiendo de la época del año. El ganado de la familia requería atención. Además de esto, se habrían asignado varios días para trabajar para su señor. Esto podría ser para proyectos de construcción, trabajar en el jardín privado o en la plantación de vegetales del señor. Hasta 50 o 60 días al año podrían dedicarse a las necesidades del señor. Otros trabajos necesarios incluían la recolección regular de leña y también podrían estar involucrados en otros oficios y artesanías como la carpintería o la herrería. En los pueblos se debían reparar caminos, setos, techos de paja y mantener edificios comunitarios como iglesias. La agricultura en sí era un trabajo interminable y siempre había algo que hacer. La aldea entera podría sufrir hambre en invierno si la cosecha fracasara. Era un ciclo interminable y monótono de arar, sembrar, plantar, cosechar y trillar. Los productos más comunes eran centeno, avena, cebada y guisantes. Todos ellos podían ser plantados y cosechados manualmente con herramientas como palas, arados de madera, guadañas y hoces. Trabajo de las mujeres. Esto no significa que las campesinas no hicieran su parte del trabajo, y probablemente se levantaban antes que los hombres para preparar su desayuno de potaje antes de que ellos se fueran a los campos. En tiempos sin electrodomésticos, las campesinas se enfrentaban a una gran cantidad de labores arduas por realizar. La falta de agua corriente en el hogar empeoraba la situación. Como el agua debía ser transportada desde el río o pozo local, la ropa frecuentemente se llevaba al río o arroyo para lavarla allí en vez de en casa. La ropa manchada tenía que remojarse por horas y luego ser golpeada con un bate o palo de lavar antes de escurrirla y dejarla secar en arbustos y árboles. Acarrear agua hacía que bañarse no fuera una prioridad, y con tanto trabajo manual sudoroso, solo aumentaría el hedor interior. Las mujeres eran responsables de cocinar las 2 comidas principales del día. Esto implicaba tener el almuerzo listo para los trabajadores del campo y preparar una cena ligera en la noche. Las mujeres solían comer al final, luego de alimentar a su esposo e hijos. En tiempo de cosecha, las mujeres también iban a los campos a ayudar a recolectar los cultivos. Algunas incluso asumieron el papel masculino de la agricultura en algunas circunstancias, como la viudez o si su esposo estaba incapacitado por enfermedad. Los animales pequeños, como las aves de corral, requerían alimentación y recolección de sus huevos. Las mujeres también recolectaban bayas y hierbas para agregar a sus platos, brebajes y medicinas. Las mujeres aportaban a industrias vitales de comercio y artesanía, como la panadería, cervecería y producción textil. Con la escasez frecuente de agua limpia, la cerveza era una parte esencial de la dieta campesina, al igual que el pan. Para esto, se necesitaba harina, y el molino pertenecía al señor feudal, quien cobraba por su uso. En Ruislip, una pequeña comunidad agrícola que ahora es parte del norte de Londres, Alice la viuda de Salvage era una cervecera en el siglo XIII. El pastor tenía una amante llamada Agnota, y las ovejas de Hugh Tree seguían escapando y entrando al jardín del Señor. Tiempos peligrosos. Las mujeres, además de su arduo trabajo, cuidaban a los niños pequeños que trabajarían para sus padres apenas fueran físicamente capaces si lograban sobrevivir lo suficiente. El 20% de las mujeres morían durante el parto y un asombroso 50% de los niños morían dentro del primer año de su vida. Los niños trabajaban en el campo o en el hogar, según su edad y género. Comenzarían con pequeñas tareas como espantar pájaros, pero a la edad de 12 años se esperaba que los niños salieran al campo y trabajaran con sus padres.
Debido a dificultades económicas, muchos padres enviaban a sus hijos a vivir y trabajar en hogares más acomodados. Generalmente, partían en su adolescencia para ser sirvientes hasta sus 20 y tantos años, cuando se iban para casarse y establecer su propio hogar agrícola. La vida de las mujeres que trabajaban en casa del Señor tampoco era mucho más fácil. En su manuscrito La agricultura, que el agrónomo William de Henley escribió alrededor de 1280, describe cómo se debe administrar un señorío. Un capítulo discute las obligaciones de una lechera y cuánto se esperaba de ella. Cita: «Siempre es bueno tener a una mujer allí, a un costo mucho menor que un hombre, para mantener a los animales pequeños allí y lo que hay dentro del patio, y responder por todos los productos allí como lo haría una mujer. Es decir, cuando estas cerdas paren a sus cerditos, para los pavos reales y sus polluelos, si los hay, para las ocas y sus gansitos, para los capones, gallos, gallinas y sus pollos y huevos. Y ella también debería responder por la mitad del grano arrojado». Los campesinos carecían de libre elección en su mayoría. Sus vidas eran duras y gobernadas por el duro trabajo físico. Sus hogares distaban de ser lujosos, y sus mujeres enfrentaban enormes dificultades, arriesgando la vida durante el parto. Sus hijos tenían mayor riesgo de morir. Pero en realidad, mientras los nobles luchaban en guerras y la iglesia rezaba por todos, era el arduo trabajo de los campesinos lo que mantenía al país funcionando. Es sorprendente entonces que revueltas como la revuelta de los campesinos de 1381 y la rebelión de Jack Code en Kent en 1450 fueran cada vez más frecuentes. Gracias por ver Locura Medieval. Revisa nuestro nuevo canal Camina la Tabla. Nos vemos la próxima semana. Saludos.